señor Gustavo Petro ha vuelto a amenazar a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, ¿no? En este caso, con cárcel, compartiendo unas publicaciones donde ella se dice que ella tiene Pegasus en su casa, ¿no? Que interceptó ella ilegalmente a Petro y por eso obtuvo los Petrovideos y mucho más de los escándalos de corrupción de este señor. Se nota una vez más cómo la fiscal de bolsillo actúa cada vez que Petro se lo ordena y vamos a hablar de algo muy grave que está ocurriendo en Colombia justo cuando Estados Unidos hunde la farsa del payasus. El gobierno Petro inicia una guerra contra la Registraduría General de la Nación. Sí, el gobierno Petro en este momento tiene intimidados, amordazados, perseguidos a los funcionarios públicos de la Registraduría a unos, digamos, pocos meses al final de cuentas de las elecciones. ¿Cuánto faltan para las elecciones? 18 meses. ¿Cuánto faltan para las elecciones en 2026? ¿Qué queda para las elecciones en 2026? Gravísimo, vamos a hablar de eso. Es muy preocupante, ya varios se están pronunciando porque evidentemente esto lo han sacado hoy por todo el miedo que tienen de que se les cayó ya la farsa de Pegasus y que no saben que tenga al final de cuentas el gobierno de los Estados Unidos de narcos con los cuales este gobierno se lleva bien, se ha relacionado bien, recibió su apoyo, les ofreció perdón social, les ofreció paz total, impunidad, segundas oportunidades, procesos de paz. Mucho cuidado. Y ha dicho la directora de la revista Semana, muy grave, francamente, ya estoy convencida de que Petro es capaz de hacerme lo que sea, lo que sea, solo porque ella está haciendo su trabajo como periodista. No hay ya ningún disimulo, ya no hay nada por parte de Petro para tapar su verdadera intención, llevar a Vicky Dávila a la cárcel, perseguirla, llevarla a un punto de desespero, de acoso, que tal vez ella se vaya del país y cosas por el estilo. Tiene un interés real, lo dicen, qué miedo. Un tipo que ha utilizado las armas, que cree en la eliminación física del distinto, de lo que él llama enemigos, pues por supuesto nos lleva hoy a una situación muy similar a la de Venezuela. Muy similar. Vicky, que ya fue graduada de enemiga por parte de este bandido, que sigue navegando en la nostalgia de sus épocas como guerrillero, como matón, como secuestrador y abusador. La obsesión hoy de Petro. Y miren, porque les decimos que no disimulan, que no les da pena, que lo hacen a plena luz del día, esta fotografía. La fiscalita de bolsillo Luz Adriana Camargo, que tiene derecho a su vida privada, ¿no? Que tiene derecho a su vida privada, porque ese es el cuento ahora, y la justicia no solo debe serlo, sino parecerlo, pero a ella no le importa, le da igual todo ese tipo de suspicacias. Nada más y nada menos que la señora Isabel Zuleta, la que quemó a Fajardo, la que quemó a Fico, la que quemó a Rodolfo Hernández, la experta en mover la línea ética, la experta en guanumear, la experta en lo que es el sicariato digital, los guerrilleros de teclado, los difamadores cibernéticos, una profesional del delito. Se abraza con una corrupta prófuga de la justicia de Guatemala, que hoy es en Colombia dizque la fiscal general de la nación. Dice Vicky Dávila, vean esta reveladora imagen. La congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta, una persecutora de medios y periodistas, que además promueve la reelección de Petro, la misma que felizmente hablaba de quemar y que decía, a Fajardo ya lo quemamos, vamos por el que sigue. Ella es la que aparece en la fotografía con la fiscal de Petro, Luz Adriana Camargo. Camargo, quien me ha perseguido con su fiscalía por mis investigaciones periodísticas contra la corrupción de Petro. A través de falsas denuncias, y con esas falsas denuncias hoy está siendo interceptada ilegalmente.
¿Qué dice Vicky, ¿no? ¿Qué planeaban? ¿Qué planea la fiscal reuniéndose con una persecutora de los medios? ¿Qué planean? Miren la sonrisa picarona de la fiscal de bolsillo. Las crean y ellas se juntan. No disimulan. ¡Qué vergüenza! Por supuesto sabe, porque la fiscal no es tonta, no es bruta. La fiscal sabe que una fotografía con un personaje tan repugnante como este va a generar reacciones en la política nacional. Por supuesto, ¿no? Y ella dice, no, hablamos de la paz urbana, de Medellín, del Valle de Aburrá, y todo el cuentico falso de la supuesta paz en los territorios, y bla, 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 bla. Para nadie es un secreto. ¿Qué tal estas dos abrazadas como grandes amigas? ¿Alguien tiene esperanza de que la justicia opere por igual para todos los ciudadanos en la Colombia de Petro? Le da el mismo abrazo de Petro, ¿no? Manito al hombro, ¿no? Como que tiene manito al hombro, el mismo abrazo de Petro, como quien dice, con la empleada, con la fiscal de bolsillo. ¿No? Gravísimo esto. La directora de la revista Semana, ¿no? En algunos de los comentarios que ha hecho contra estos sinvergüenzas, pues ha dejado claro el riesgo que hoy tiene, la vergüenza de lo que significa que todo esto esté pasando en Colombia y muchos comentarios, por supuesto, de apoyo a la directora de la revista Semana. Vamos a algo absolutamente gravísimo, gravísimo, al estilo de Goebbels, al estilo de los nazis, de los fachos, al estilo socialista, que finalmente son hermanos, son primos. Es gravísimo la superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, de Cielo Rusinque, no sabemos qué hace metida, debería estar en otra cosa, ahora está ya en la registraduría, poniendo en peligro las elecciones presidenciales. Ojo, colombianos, tenemos que rodear a la registraduría si esto es de aquello de lo cual nadie está hablando y nadie se ha dado cuenta. Un movimiento que realiza Gustavo Petro de manera instantánea apenas se le acaba la farsa del payasos. Ojo, colombianos, hay que rodear a la registraduría. No se puede permitir que usurpen las funciones de quienes van a hacer las elecciones. A meses de las elecciones en Colombia, les guste o no, el gobierno Petro está realizando estas jugadas contra la registraduría, sumamente peligroso. Veamos. Es gravísimo que la Superintendencia de Industria y Comercio, que como su nombre lo indica, Superintendencia de Industria y Comercio, que hace acosando funcionarios y denunciando funcionarios de la registraduría. Pilas, es gravísimo, tenemos que estar hablando muchísimo más de esto. Debe vigilar la industria y el comercio para garantizar la libre competencia, claro, se esté metiendo en la Registraduría General de la Nación. Esto pone en peligro las elecciones de todos los colombianos, porque ¿qué hace una superintendencia en un órgano autónomo e independiente? Aquí la Procuraduría les abrió investigación precisamente porque era muy abusivo que estuvieran haciendo esto, pero están pasando de una falta disciplinaria a un prevaricato, porque ahora quieren judicializar y sancionar a los funcionarios de la registraduría, que entre otras cosas los recibieron y les abrieron los computadores, y se llevaron un montón de cosas que no se supo nada. Allá tiene ya la base de datos del gobierno Petro. Lo que quieren hacer es tomarse la registraduría. Pilas. Todos colombianos, aquí todas las fuerzas políticas, Pilas. Todos tenemos que rodear a la registraduría. No se puede permitir que pretendan usurpar las funciones de quien va a hacer las elecciones. Acuérdense que esto viene de la mano con que casualmente se olvidaron de darle la plata a la registraduría. Recuerden que hubo por parte de Petro un recorte en los dineros para la registraduría. Permítanme decirles, esto también lo dejó claro el señor Pacho Santos en una columna reciente en la revista Semana. La Constitución de Colombia no contempla una situación en la cual la registraduría no tenga el dinero para realizar unas elecciones en este país. No se contempla ni siquiera, por ejemplo, el caso que estamos viviendo actualmente
donde en la mayoría de los lugares de este país no habrá elecciones libres, porque en los más de 1.100 municipios que tiene Colombia, ya en la mitad de ellos hay presencia de grupos armados ilegales. La Constitución no tiene respuesta si Petro no gira el dinero para la registraduría. En un caso como ese simplemente hay un vacío, una laguna jurídica. Petro entonces debería gobernar mucho más allá del 7 de agosto del 2026 hasta que se puedan garantizar elecciones en Colombia, hasta que se consigan la plata para la registraduría. La Constitución de Colombia no contempla nada en un caso como ese, en un caso como en el cual el gobierno no gire el dinero. Y también eso lo está advirtiendo Paloma Valencia mientras el gobierno Petro se está tomando el control de la registraduría. Las funciones de quién va a hacer las elecciones. Acuérdense que esto viene de la mano con que casualmente se olvidaron de darle la plata a la registraduría, que no fue un error, que fue una decisión que después pretendieron esconder. Ojo con las elecciones. Muy grave y muy peligrosa esta denuncia que hace la senadora Paloma del horror, de la porquería que está haciendo el gobierno Petro. Permítanme, el periodista Ricardo Ospina también lo deja claro. Hay que prestar atención a la manera en la que entidades adscritas a la Infopresidencia, la SIC, de Cielo Rusinque, están adelantando una serie de acciones penales y administrativas en contra de la registraduría a escasos 18 meses de las elecciones presidenciales. Sí, compatriotas, ya faltan solo 18 meses para las elecciones presidenciales en Colombia. 18 meses. Parece más tiempo que hemos tenido que soportar la tiranía a esta tremenda rata, a este tremendo delincuente, usurpador, ilegítimo que está allá en la Casa de Nariño. Faltan 18 meses para las elecciones presidenciales. 18. Y a escasos 18 meses, Petro no les está girando el dinero a la registraduría y Petro está interviniendo, amenazando y persiguiendo funcionarios de la registraduría desde la SIC, desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Es tan abusiva la acción de la SIC sobre la registraduría que la Procuraduría ya les abrió investigación. Van de una falta disciplinaria a un prevaricato. O sea, esta gente está haciendo lo que se le da la gana. Están haciendo lo que se les da la gana. Miren, la corporación Excelencia en la Justicia, es decir, un grupo, una organización de abogados de la sociedad civil que hacen seguimiento a las políticas públicas y a la rendición de cuentas ante la justicia, publicaron un comunicado donde están asustados por lo que está haciendo el gobierno Petro con la registraduría. Que cómo así que esta gente va a formular cargos contra 9 funcionarios de la registraduría. ¿A son de qué? Piden desde la Corporación Excelencia en la Justicia que respeten la autonomía de la registraduría, de la institución. La desafortunada decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio invade de forma injustificada la órbita de competencia de un organismo con plena autonomía, situación que genera preocupación ante las injerencias de igual calado a otras autoridades autónomas e independientes del país. Pilas. Esto es un ataque a las instituciones de Colombia, tremendamente grave, dice la senadora, abusivo, peligroso para las próximas elecciones. Todos tendrán que rodear ahora al registrador. ¡Qué horror! Cada vez más evidente la función de policía del régimen, de la Gestapo petrista de Rusinque en la SIC, de la señora Cielo persiguiendo a todo el mundo, aun cuando no tiene nada, absolutamente nada que ver con su competencia, con sus funciones. Les da igual, una organización criminal. La SIC imputa cargos a 9 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presuntamente desatender requerimientos durante la visita administrativa. ¿Qué tipo de visita necesita hacer la superintendencia allá? Y aunque los recibieron con bombos y platillos,
salen con estas porquerías. ¿Mm? Gravísimo, la SIC de esta señora, una Gestapo, una persecutora más del gobierno Petro, ahora persiguiendo a la registraduría. Miren, es que esto es tan peligroso que la petrista Angélica Lozano también está asustada. Superintendente Cielo Rusinque, explíquenos por favor qué actividad, industria y comercio ejerce la registraduría. Explíquenos, por ejemplo, ese proyecto del presupuesto en 2025 donde le quitaron los recursos a este órgano electoral y se los mandaron al Ministerio de Hacienda para que allá sigan robando y comprando congresistas, para que sigan dando megacontratos a influenciadores sicarios de teclado. ¿Mm? Como el Congreso no aprobó entonces el zarpazo, ahora van por dónde. Como el Congreso no aprobó el zarpazo de la tributaria, entonces van y le roban a la registraduría y la registraduría no tiene plata para realizar las elecciones. Con ese contexto, la interferencia en otras entidades del gobierno, de otras entidades del gobierno, ¿no? Su investigación desde la SIC o sanción a funcionarios, su solicitud sobre el censo electoral, porque pidieron los datos de todos los colombianos, preocupa a todas las organizaciones políticas. O sea, si el gobierno Petro ha pedido la información de todo el censo electoral, es porque van a aprovechar, por ejemplo, estoy seguro, para revisar esos colombianos que nunca van a votar. Tranquilos, no vayan a votar, no vayan a votar y verán. De todas maneras, su voto les va a aparecer ahí, en 2026, a Petro y a la izquierda. Mucho cuidado, colombianos, hay que salir a votar. Hay que salir a votar, porque si usted no sale a votar, créame que la izquierda le va a poner ahí un voto a usted en favor de la izquierda, en favor de ellos mismos. Muy peligroso. Para eso es el censo electoral, para eso es toda la información que hoy tiene el petrismo, para eso son todas las bases de datos de personas enchufadas que hoy están parasitando y viviendo de los recursos de nosotros a través del Estado, aquellos que están siendo sometidos y esclavizados con un sistema asistencialista, con un sistema de subsidios, con un sistema clientelista. Toda esa base de datos, todo lo que está organizando Petro con juntas de acción comunal, con ollas comunitarias, con guardias campesinas, con guardias indígenas, con primeras líneas, con todos los grupos narcoterroristas que se sienten muy bien bajo el gobierno Petro, pues todo esto está organizado para el fraude, otro más, electoral en 2026. Toca salir a votar. Créame, créame que si usted no sale a votar, Petro va a votar por usted. Créame. Explíquenos, por favor, ¿con cuál competencia usted pretende interferir a la registraduría? ¿O sancionar? ¿O acceder al censo electoral? Y a todos los datos sensibles que se han estado robando los últimos meses. Y esto lo activaron hoy, justo cuando ya se les cayó la basofia, la burrada del Pegasus. Una vergüenza absoluta esto. Dice un jurista, un abogado, Bernardo Henao. Propósito nos sigue, abrazo, ¿eh? Un completo esperpento la decisión de la superintendencia a cargo de Rusinque. ¿Cómo así que imputar cargos a 9 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil? Más bien es una actuación abusiva, porque tal vez no les dieron la información que querían, muy probablemente. Vergüenza, horror y preocupación hoy caen sobre Colombia. Esto es sumamente peligroso, sumamente peligroso. El mismo día que desmienten al Payasus, ese mismo día, Petro anuncia investigaciones contra la registraduría. El mismo día. Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.